y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional en el Seguro Social Ecuatoriano, miembro de la Mesa de Estudios de Seguridad Social que periódicamente contribuye con análisis sobre la situación del Seguro Social Ecuatoriano. Le invitamos, dada su experiencia, para ver la situación del sector de la salud pública, la red integral de salud y también, como parte de ello, el Seguro Social Ecuatoriano. Vamos a hablar, el gobierno esta semana anunció el pago de 403 millones al sector de la salud. El primer trimestre, 108 millones. El segundo semestre, 247 millones de dólares. Pero antes de este tema, quiero anteponer lo de la coyuntura. Se han anunciado recortes en el sector público, la fusión de algunas instituciones, en donde el anuncio oficial fue no tocar ni a educación ni salud. ¿Cómo preservar, incluso fortalecer, que no haya ningún tipo de recorte ni para docentes en educación, ni para médicos en el sector de la salud, en la red integral de la salud? ¿Cómo enfrentar estos recortes sin tocar ni a la educación ni a la salud fundamentalmente? Doctor Mauricio Espinel, buen día. Buenos días, muchas gracias por tan gentil invitación. Para nosotros los salubristas, la situación de crisis que vive el sector salud es realmente dramática. Vemos todos los días cómo tanto pacientes como personal de salud, como personal directivo, están quejándose sobre la situación financiera, la situación económica que están viviendo todo lo que es el sector público de salud al momento. El primer elemento, pues, evidentemente, son los recursos. Tú, Miguel, has mencionado que el Ministerio de Finanzas ha sacado un comunicado diciendo pues, que parecería que son una gran cantidad de dinero que se ha entregado al sector salud, 400 millones, desglosándolo por trimestres. Pero los que hemos trabajado en el sector público, pues sabemos que eso hay que compararlo con algo. Y el primer elemento con el que hay que comparar es precisamente con el presupuesto de una de las carteras más importantes que tiene el país en términos de personal, en términos de recursos, en términos de los servicios que tiene que dar. En términos presupuestarios, es bueno ver qué ha pasado en los últimos años. Entonces, el primer elemento es comparar contra lo que ha pasado en años anteriores. El año anterior, el 2024, sería el primer elemento a comparar. En el sector público existen 3 elementos que uno tiene que llenar en una serie de matrices, una serie de documentos con el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía lleva un reporte, publica un reporte continuo de cómo van las cuentas nacionales en diferentes áreas, en este caso las cuentas nacionales en salud. Y ahí hay una línea, un cancel en donde tú tienes que poner lo que presupuestas primero, es decir, lo que yo aspiro, lo que yo supongo que voy a requerir en términos de recursos. Luego está el componente de lo codificado, es decir, aquello que yo comprometí con diferentes proveedores, con diferentes recursos que yo requiero para resolver los problemas. Y el tercer elemento es lo que realmente fue asignado, lo que se gastó, el presupuesto, ¿no?, que realmente se gastó. Entonces, si vemos esos 3 elementos, vamos a entender qué es lo que está sucediendo. 400 millones dice que hasta el mes de julio se han entregado desde el Ministerio de Finanzas. ¿De dónde? ¿De cuánto que debería entregarse? El presupuesto codificado en el año 2024
fueron 2.700 millones. Y en el año 2023, es decir, el año anterior a que inicie este gobierno, fueron 3.200 millones. De esos 3.200 millones codificados, se ejecutaron 2.900 millones en el año 2023. Y en el 2024, 2.900 millones. 2.900 en el 23 y 2.700 millones en el 2024. Resulta entonces que para el año 2025 se presupuesta 2.700 millones. 2.700 millones. Es decir, hay una afectación importantísima en lo presupuestado para el sector salud. Primer elemento importantísimo. La Constitución dice que tiene que ser al contrario, que tiene que aumentarse el presupuesto cada año 0,5%. Es lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Porque la población va creciendo, porque las necesidades en salud, por ejemplo, de adultos mayores van creciendo, las atenciones son más caras. Entonces, se prevé en la Constitución un aumento, no una reducción. Entonces, con esta reducción, solo nos podemos comparar con lo que pasó en el 2017. Es decir, ha habido un retroceso en términos presupuestarios. Doctor Espinel. De ejecución, como yo le he manifestado. Claro. Es decir, el sector salud, el Ministerio de Salud, ejecuta menos de lo que debería. Por un lado, no se presupuestan los recursos. Y por otro lado, no hay una buena ejecución por parte de quienes han estado al frente del Ministerio de Salud. Claro, eso es parte de una muy buena gestión que debe haber en salud. Ahora, el argumento del gobierno al anunciar el pago de 403 millones, primer trimestre 108 millones, segundo trimestre hasta el 30 de junio, 247 millones, dice que los 108 millones fue para cubrir obligaciones relacionadas con servicios de diálisis, alimentación, limpieza, seguridad, entre otros que corresponden al Sistema Nacional de Salud. Y en el segundo trimestre, el monto desembolsado de 247 millones tiene que ver con el mantenimiento de la operatividad del sistema y la atención continua para miles de personas. Ese es el argumento oficial con la entrega de estos desembolsos. Así es, Miguel. Entonces hay que comparar con algo, decía yo. Entonces si decimos que se presupuesto, es decir, ya hubo esta rebaja de más de 500 millones en lo presupuestado, ¿no? Y doy 400 millones en el primer trimestre de 2.700 que estaban presupuestados, ¿no? Quiere decir que estoy dando muy poquitos recursos, pues. Es decir, parecería que se le ha dado un montón al sector salud. No, todo lo contrario. Estamos hablando de que apenas es el 20% más o menos de lo que debería entregarse. Entonces, por eso es que estamos viendo la crisis terrible que se está dando en el sector. Por eso están saliendo los médicos a protestar, los pacientes, etcétera, etcétera. Veamos por rubros. En el rubro medicamentos, en el año 2023 estaban presupuestados alrededor de 440 millones. Ahora 340 millones. Es decir, hubo una rebaja de 100 millones. En vez de aumentar, disminuye. Y de eso la ejecución es mucho más baja. ¿Por qué razón? Porque en el sector público tienes que cumplir con unas decenas de pasos, son más de alrededor de 40 a 50 pasos que tienes que seguir para lograr un contrato, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no le dieron los recursos al Hospital Eugenio Espejo, por ejemplo, pues en el primer trimestre se caducaron todos esos procedimientos y ahora, en el supuesto de que le dan, tiene que comenzar, iniciar de nuevo todos estos procesos contractuales para poder entonces ejecutar ese dinero. En el rubro que tú mencionabas, que se llama externalizados, en donde está guardianía, alimentación, etcétera, en el año 2023 habían alrededor de 150 millones. Para el año 2025 se han presupuestado 35 millones, de los cuales ya se gastaron 31 millones. Entonces, consecuencia de eso, no hay guardianía, no hay seguridad, no hay alimentación para el personal de salud, no hay alimentación para los pacientes, se reducen las dietas en ciertas áreas,
se va ajustando el cinturón. Entonces, ¿cómo podemos decir que no hay afectación en el sector salud? Ahora, y si hablamos del personal específicamente, no se han renovado, no se han vuelto a contratar las partidas de todas aquellas personas que van saliendo por jubilación o que van saliendo por otros motivos. Eso suma alrededor de 5.000 personas que y entre ellos no médicos, se ha renovado ese personal. entre ellos médicos, auxiliares, enfermeras. Por supuesto. Médicos que se jubilaron, que salieron por diferentes motivos. Bueno, eso sí es fundamental, es fundamental llenar esas vacantes para que se cuente con el mínimo indispensable para la atención en materia de salud. Ahora, no solo son los 2 desembolsos en el primer y segundo trimestre que suba 403 millones, se ha anunciado que periódicamente el gobierno va entregando, y hasta el 18 de julio, hasta hace 10 días, se ha hecho otro pago de 48 millones. Es decir, se está entregando paulatinamente al sector de salud para que con diligencia también gaste con calidad esos recursos, doctor Espinel. A cuenta gotas, Miguel, a cuenta gotas. Si decimos que son 2.700 lo presupuestado y dividimos para 12, quiere decir que cada mes se deberían entregar, ¿no? Para hacer un análisis, un cálculo grueso, ¿no? Se deberían entregar, digamos, 200 millones y han dado 43 millones en el mes de julio. Evidentemente, pues no es suficiente, no es lo que debería ser. Lo que debería hacer es dar más para alcanzar ese aumento que yo mencionaba que es un tema constitucional. Entonces se está violando la Constitución. Se está transfiriendo entonces los gastos que tienen que hacerse, ¿no?, a la población, para que se transformen en gastos de bolsillo. Y esto es gravísimo, porque implica que las familias que no pueden afrontar esos gastos de bolsillos, ¿cómo lo pagan? Con muerte, con complicaciones o con la pérdida de su patrimonio. En consecuencia, ¿cómo debiera enfrentarse las demandas de atención, la entrega de medicamentos que son fundamentales en una sociedad que vive en las actuales condiciones? ¿De dónde se sacan, Miguel? ¿De dónde se sacan los hospitales los medicamentos para entregar, los prótesis para poder hacer las cirugías de cadera, por ejemplo? Los guantes, los hilos. Simplemente pues se suspenden operaciones, se suspenden acciones, se suspenden atenciones y quien sufre es la población. Entonces hay una crisis muy importante de la segunda cartera más importante en el país. Una crisis no solo económica financiera, porque el Ministerio de Finanzas no está entregando los recursos, sino también política. Debe ser el tema de la seguridad, el tema, ¿no?, de el energético, el tema de el petróleo, que se han priorizado, y el sector salud se ve una vez más minimizado políticamente. No hay esa prioridad que requiere. Apenas hace poquitos años pasamos la pandemia. ¿Qué aprendimos de la pandemia? Entonces la situación es crítica, es grave. Y frente a eso yo veo que ya comienzan a movilizarse por el descontento los sectores involucrados, ¿no? Y entonces esto puede devenir también en una crisis política de reclamos, de manifestaciones, de gente en la calle, que no le vendría bien al gobierno, no le vendría bien al sector. Hay que buscar los mecanismos de dar los recursos. Es decir, si se han dado 400, solo faltan dar 2.300 millones. No creo, y he consultado con algunos de los miembros de la mesa que son expertos en este tema de las finanzas públicas, y ellos de ninguna manera prevén que se logre entregar al sector salud lo que está presupuestado, que yo decía que ya tiene una disminución importante de más de 600 millones de dólares. Es decir, no se va a entregar los recursos que requiere el sector salud en este año y en el próximo. Entonces, vemos horas negras para el sector salud en el país. Vamos a hablar
sobre la calidad del gasto, la gestión ejecutiva, la estabilidad. Le ruego, doctor Mauricio Espinel, vamos a ir a una cadena oficial y en un par de minutos volvemos. 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Duro golpe a la estructura y economía criminal del GDO Los Lobos en todo el país. El grupo terrorista Los Lobos es una de las bandas delictivas que han atemorizado a los ecuatorianos en los últimos años. Luego de intensos operativos, liderados por la Policía Nacional, que se desarrollaron en 7 provincias del país: Imbabura, Guayas, Manabí, Tungurahua, Pichincha, Napo y Chimborazo, 367 efectivos del GIR, inteligencia, criminalística y antinarcóticos. Se dio un duro golpe a este grupo delictivo, afectando su economía criminal en $715 millones. El bloque de seguridad intervino inmuebles que utilizaban como centro de operaciones. Se desmantelaron empresas fantasma que utilizaban para lavar el dinero del crimen. Y se allanó viviendas que utilizaban como escondites para almacenar explosivos para actividades extorsivas, armas de fuego y droga. Los resultados a nivel nacional son 65 personas detenidas, 27 escondites allanados, 7.200 explosivos incautados, 18 toneladas de droga incautada, desmantelamiento de empresas falsas. Hoy hemos dado un duro golpe a la estructura de los lobos. Antes fueron los choneros, hoy son los lobos. Es la firme decisión que tiene el gobierno nacional de luchar contra estas mafias criminales. La lucha contra todos los grupos criminales continúa. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete con 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el doctor Mauricio Espinel, es médico epidemiólogo, investigador, exdirector nacional en el Seguro Social ecuatoriano. Estamos hablando sobre la situación del sector de la salud pública y la entrega de recursos, como se anunciara en estos días, de alrededor de 403 millones por los 2 primeros trimestres y además 48 millones el 18 de julio último. Decía, doctor Espinel, cómo lograr dentro de esos escasos recursos, a pesar de que el porcentaje que establece la Constitución, tanto para salud cuanto para educación, cómo administrar con calidad del gasto, lo que siempre se reclama, con una gestión ejecutiva y dar estabilidad al sector para que exista esa atención oportuna con la entrega de medicamentos a los miles de pacientes. Por favor. Miguel, tú mencionaste el tema constitucional. ¿Cuánto es lo que se necesita para el sector salud? Los vecinos gastan alrededor del 7 al 8% del Producto Interno Bruto en salud. Nosotros estamos, en términos del sector público, alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y esos son los 2.700 millones que mencionábamos. ¿Cuánto debería ser? Algún momento llegó a ser el 4% del Producto Interno Bruto. Y decía yo que prevé la Constitución que debe aumentar 0.5% cada año. Eso no se está dando. Por primera vez en los últimos 7 años se produce una reducción, no un aumento en el presupuesto. Si no hay el dinero para comprar los medicamentos, decía yo, pues que no se hacen los procesos, por tanto, los hospitales, las unidades no tienen esos medicamentos. Por tanto, el director, ¿qué es lo que tiene que hacer? Doctores, no hay medicamentos, no hay cómo recetar estos medicamentos porque no los tengo. El director, el médico, no son los responsables, no tienen la posibilidad de hacer magia y crear esos medicamentos en el escritorio del consultorio. Por tanto, no se entregan. ¿Cuál es la consecuencia de eso?
que habrá algunos pacientes que pueden comprarlo en el sector privado. ¿Y esto qué quiere decir? Aumenta el gasto de bolsillo, ¿no? Aumenta el gasto de bolsillo que tienen que hacer. Hay otros que no pueden comprar sus medicamentos. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente quedarse sin tomarlos, con las consecuencias que eso significa. Y eso aumenta, eso implica un aumento de las complicaciones, un aumento de la muerte, ¿no? Por las diferentes causas de enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que recordar que en el sector público hay que cumplir con una serie de procedimientos, una serie de pasos para poder ejecutar ese dinero. Yo dije, presupuesto esperado, presupuesto codificado, presupuesto ejecutado. Es decir, para que lo que yo codifiqué en el primer trimestre, en el segundo semestre, se ejecute, debo hacer el proceso y pagar eso y obtener lo que yo requiero. Y eso no se está dando. ¿Por qué? Porque si yo esperaba 200 millones en el sector salud para el mes de julio y me dieron 48, entonces no puedo hacer los procesos, los inicio de manera tardía. ¿Cuánto tiempo significa eso para lograr un contrato, vamos a decir, de insumos médicos? Alrededor de 3 meses. Es decir, que esos 48 milloncitos de 200 que tenía que recibir el Ministerio de Salud se van a ejecutar de aquí a 3 meses. Agosto, septiembre, en octubre, esos 48 van a transformarse en insumos médicos o en medicamentos. Entonces, la situación es crítica, la situación es muy grave, no existen los recursos. Y luego tú dices la capacidad que tenga esos administradores de ejecutar. Si se han cambiado 4 veces los ministros de salud, eso implica que toda la trama, toda la estructura administrativa que va desde sus centros de salud hasta hospitales, coordinaciones, direcciones, subsecretarías, viceministerios, se cambian también cada vez que hay estos cambios. Y eso implica una total inestabilidad. Se cambian también los gerentes de los hospitales. Y eso implica pues que una persona que no conoce del asunto llega y a enterarse qué es lo que pasa. Y esto muchas veces afecta en estos procesos de compra. Se caen los procesos de compra y por tanto pues no se pueden adquirir y finalmente no se ejecuta, como pasó en el 2024, de los 2.900 millones se ejecutaron solo 2.600 millones aproximadamente. Entonces está este margen de la capacidad de gastar, de ejecutar, de contratar aquello que yo codifiqué. Este es el sector público. Lastimosamente, pues las personas que entran al sector público muchas veces no conocen qué es esto de la administración pública y caen en problemas, en trampas, en una serie de dificultades y no logran conseguir ejecutar el dinero que tienen. Entonces, mire usted, Miguel y Radio Escuchas, cómo es complejo el proceso si no se prevé, si no se le da prioridad al sector. Y yo creo que esto es lo que está faltando en este momento, darle la prioridad que se merece. El decir que se han dado 400 millones de 2.700, o sea, si decimos el primer semestre por lo menos deberían haber dado la mitad, ¿no es cierto? Es decir, 1.400 millones y se dio 400, solo faltaron 1.000 millones. ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que provoca? Que no hay medicamentos, que no hay alimentación, que no hay prótesis, que no hay cirugías, que no hay atención. Esto en el componente de enfermedad. Luego está en el componente de prevención. Claro, precisamente, las vacunas, etcétera. Precisamente sobre eso, doctor Mauricio Espinel, en el Ecuador mucho se da prioridad y es fundamental, no podemos negarlo, a la medicina curativa, pero muy poco se impulsa la medicina preventiva, precisamente para que haya menos pacientes, menos enfermos, al menos
en lo que ustedes suelen decir, las enfermedades prevenibles. Si se cuenta con vacunas para los menores, si hay atención en los primeros 1000 días, simplemente se puede fortalecer la salud preventiva. ¿Qué hacer sin dejar de lado la medicina curativa necesaria, por ejemplo, para la tercera edad, por deterioros normales por la edad? Pero ¿cómo acometer, cómo impulsar esto que constituye una necesidad y casi una utopía, la salud preventiva en el Ecuador? Lo que dice la técnica, lo que dice la evidencia, Miguel, científica, es que se deberían invertir al menos $3 en prevención por cada $1 en curación. En el Ecuador se da el fenómeno al revés, gastamos $9 en curación, es decir, en los gastos de hospitales de enfermedad, versus $1 en prevención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aplicar lo que dice la evidencia científica, es decir, poner más recursos en el componente prevención. Tú has mencionado, por ejemplo, el tema de la población en la tercera edad. Existen una serie de programas en la comunidad, en los centros de atención del adulto mayor del IES, por ejemplo, en donde se podrían aplicar estos conceptos y hacer una serie de actividades relacionadas con prevenir. Una cosa sencillita, por ejemplo, que es el hacer ejercicio. El tema de la obesidad y el sobrepeso en nuestra población es un factor que está provocando muchas consecuencias. ¿Qué es lo que hacemos en el Ecuador? Esperar en el consultorio que llegue el paciente diabético o hipertenso. Entonces, ¿cuál es la respuesta desde el sector preventivo? En el concepto de atención integral, es decir, no solo lo curativo, sino el componente de promoción de la salud, el componente de prevención y el componente de rehabilitación. No hacemos entonces este componente sencillito que es fomentar el ejercicio. Y esto implica acciones desde la cartera de salud. Y esto implica tener personal que se dedique a fomentar el ejercicio. Generar mecanismos de que la gente haga un poquito más de ejercicio y mejore su dieta nutricional. Entonces, suena tan sencillo, pero esto implica personal, implica recursos, implica programas para cumplir con este concepto ideal, tú decías, utópico, que es la prevención. Pues hay sistemas de salud que sí lo hacen, es decir, no es que no es factible. Si seguimos solo sentados en el consultorio esperando que vengan enfermos, entonces no vamos a superar, a romper ese círculo vicioso. Entonces, esto termina finalmente en el tema de la priorización del sector salud. ¿Cuán prioritario es el sector salud para los gobiernos de turno? En este caso estamos viendo que hay reducción del presupuesto, que no se entregan los recursos, que se está limitando el ingreso personal, si no se está reemplazando aquel personal que está saliendo, no hay personal nuevo, por tanto, pues hay una reducción importante del número de funcionarios operativos. El sector salud es específicamente la atención que da el personal operativo. Por eso tiene tanto peso en términos de los recursos humanos dentro del Estado. Entonces, una reducción que ya se ha dado, pues afecta de manera directa la atención que se puede dar. Y el temor de las federaciones de trabajadores de diferentes áreas, de enfermería, de medicina, de laboratorio, etcétera, es que con la ley nueva aprobada, que ya tiene reglamento, entonces ahora vengan más despidos. Ojalá que no sea así. Ojalá que no se siga disminuyendo la capacidad del músculo operativo que tiene el sector salud de la red gubernamental, con todos estos recortes, con todas estas cierres de llaves que estamos viendo en todas las áreas. Realmente es penoso. Yo no sé cómo el nuevo ministro va a enfrentar. No hemos visto todavía un pronunciamiento del nuevo ministro al respecto de cómo va a enfrentar. Tendrá que hacer magia. Bueno, el compromiso con el anuncio de esta reducción de ministerios es no tocar
ni educación y salud, y eso confiamos. Bien, seguiremos hablando de esto. Muchas gracias al doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional en el Seguro Social Ecuatoriano y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social en el país. Mauricio, muy amable. Siempre a las órdenes. Un abrazo afectuoso a ti y a toda la radio, los radioescuchas. Muchas gracias. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos con un panel para hablar sobre la coyuntura política, precisamente la incidencia de estas decisiones, tanto en lo político, desde el Ejecutivo, cuanto de la Asamblea Nacional. Antes de ir a la pausa, quiero saludar este 25 de julio, saludar a Guayaquil en esta conmemoración por los 490 años del proceso fundacional del puerto principal. Volvemos, 7:15 minutos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.